Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 58 y el día de hoy hablaremos acerca de algo sobre la cofradía de las benditas ánimas del purgatorio en el pueblo de San Salvador de Jalostotitlán, la cual se pide la fundación en 1627 y se funda el 1 de enero de 1628. Y por muchos, por mucho tiempo estuve esperando a mi estimado amigo Sergio Gutiérrez a ver si me acompañaba a hablar acerca de esta cofradía, ya que él hizo un libro en 2 diferentes ediciones sobre ella y quería yo que me profundizara en un episodio de Relatores, pero nunca hemos podido estar de acuerdo en el momento adecuado. Aparte que él me dice que él no es muy interesado en estar en esto de videos en YouTube. Se respeta, ¿no? Bueno, y esto que a continuación les muestro es las fotografías que el buen Sergio le tomó al expediente completo. Y me pasa nada más esto, ¿no? Lo que es el abecedario de los asientos de cofrades y de cual le basó para hacer su libro, al cual voy a dejar el enlace para el que le interese, lo puede comprar por Amazon. O sea, muy interesante. Yo lo que quería hablar con Sergio y lo que hice es en una forma un poco diferente, pero aún así va de la mano, ¿no? Pues qué tan distinto puedo hablar yo acerca de algo tan preciso como esto. Que en el 1 de enero de 1628 se asentó por cofrade a Catalina de Mendoza y a su hija Catalina de Mendoza. Dio de limosna una añeja. Ese mismo día se asentó por cofrade a Catalina González, mujer de Francisco Muñoz de la Barba, ¿no? El mismo día se asentó y así sucesivamente iban por el abecedario, ¿no? Por lo onomástico, la C, iban aquí, que las Catalinas aquí, la mayoría. Estos son de los primeros años y ya aquí es como de 1637, 38 y es básicamente de donde yo me baso, porque nada más traté de hacerlo basado a lo que son los fundadores y sus hijos inmediatos que están en esta cofradía. Y nos vamos a mi versión de los hechos y que titulé La relación y asiento general de la cofradía de las benditas ánimas del purgatorio en la doctrina y partido del Valle de San Salvador de Jalostotitlán. Me equivoco y digo San Francisco como si fuera San Francisco de Tepatitlán, ¿no? Que en cierto modo aún estoy trabajando en esto, pero tengo diferentes ideas a las que he estado agregando y quitando texto porque quiero hacerlo para tener una base sólida y hacerlo al igual que he estado haciendo con los otros episodios, plasmarlo en una especie de revista, ¿no? Y aquí la relación de los cofrades, fundadores y asientos, ¿no? Y lo divido aquí por casas. Aquí como don Andrés de Estrada Bocanegra, fundador, el cual aportó 10 vacas, su mujer y sus hijos. Aquí la casa de los González de Hermosillo, don Juan González de Hermosillo el Viejo y su mujer, los padres difuntos de Diego Alonso el Pedroso, Juan González de Hermosillo, Francisco Muñoz Cabeza,
Entonces, así sucesivamente lo voy llevando a cabo. Pero quisiera leerles un poco acerca de cuál es precisamente la dirección, porque es yo siento que es un poco diferente a lo de Sergio. Aquí integro la interpretación de una cofradía en España, en Jaén, que en 1608 me encontré todas sus constituciones y todos sus mandamientos, y era de las ánimas. Entonces hago la paradoja y la equiparo a esta, ¿no? Y ya comienzo así para decirlo. Si se pregunta entonces si existen indicios claros de que hubo normativa, la respuesta no admite titubeos. Sí, muchísimos. Y todos ellos están contenidos en el propio documento de San Salvador de Jalostotitlán. Sin inventar nada, sin añadir reglas externas, el libro demuestra desde su primera hoja un lenguaje técnico que no es espontáneo ni casual. Términos como fundador, asiento, limosna u obligación, esta última implica en los bienes entregados y en las cargas aceptadas, no pertenecen al habla común. Son lenguaje propio de constituciones, aunque no se le diga así en el documento de Jalos. Nadie funda ni se asienta sin regla previa que otorgue sentido a estos actos. Aquí, como en todo el expediente, la cofradía no se explica, funciona, y en ese funcionamiento, repartido entre 7 pueblos de indios y ordenados desde una cabecera, la norma queda fija no por proclamación solemne, sino por repetición, por contabilidad y por memoria. El mismo libro distingue con claridad categorías de cofrades: los fundadores, cofrades de limosna, viudas, huérfanos y dependientes. Esa calificación no surge de la improvisación ni del capricho del escribano. Solo existe cuando hay regla previa, aunque sea esa regla no en copiada línea por línea en el mismo volumen. Perdón. La distinción es estable, coherente y sostenida en el tiempo. Hay una paradoja en San Salvador de Jalostotitlán y no es menor, que es a la que hablo, ¿no? La cofradía de 1628 se nos da como lista: casas, parejas, hijos difuntos nombrados, pero opera como tribunal, como hospital, como campana y como arca. El libro parece un registro quieto, sin embargo, la institución que deja entrever es una máquina viva. Y ahí nace lo extraño, lo que más manda en la cofradía, sus constituciones. Es precisamente lo que menos se ve. Y aquí digo. Porque el asiento de 1628, leído a solas, diría poco. Fulano y su mujer, fulano con sus hijos, tal viuda, tales padres ya difuntos. Pero el hecho de que en 1632 y 1636 y 37 el cuerpo continúe sin reiniciarse, sin juramento nuevo, o sea, continuo, como ya lo vimos, sin pacto rehecho, nos obliga a admitir lo que no está escrito, que hubo regla, y no regla de intención, sino regla de gobierno. Y esa regla es la paradoja. La cofradía se sostiene por un estatuto que el libro no produce, como si el archivo hubiera guardado la carne, los nombres, y hubiese perdido el esqueleto, la norma. Pero el esqueleto se adivina por la postura del cuerpo. Si la cofradía inscribe por casas, es porque piensa por casas. No asienta a Francisco como individuo flotante. Se asienta a Francisco con su mujer y con los hijos, y a veces con memoria de padre ya difunto. Porque la obligación no es momentánea, sino doméstica. La casa entra con continuidad, como entra un tronco con su rama. Y donde se inscribe así, se gobierna así. El mayordomo no cuenta almas sueltas, cuenta hogares, ausencias, necesidades, entierros, pleitos y dotes. Y aquí aparece el primer signo de constitución.
La misericordia no es un sentimiento, es un oficio. Si la cofradía fue de misericordia y todo su lenguaje lo sugiere, entonces no basta con rezar. Había que enterrar, había que vestir, había que visitar a los enfermos, ¿no? O sea, hacer los actos cristianos que la cofradía o que la vida cristiana exigía. Había que sacar cuentas, había que poner orden. Imagina pues una tarde en San Salvador de Jalostotitlán cuando muere un cofrade pobre. No hay tiempo para deliberaciones piadosas. Alguien debe de tañer la campana del pueblo, no como adorno, sino como convocatoria. Ese campanero, con otras cofradías bien ordenadas, no iría desnudo de signo, o sea que tendrían que tener su signo de la cofradía o de la hermandad, obviamente. Llevaría el hábito, al menos la insignia, para que el sonido no fuese rumor, sino mandato corporativo. Y la voz de la campana, los cofrades de cámara, los principales, los que sostienen el peso y el gasto, tendrían obligación de acudir. Pena de cera, pena de real, pena de vergüenza pública, si no iban, ¿no? Porque lo que no se disciplina, se disuelve. El rigor. Y si el difunto fuese pobre, la cofradía pagaría el entierro, con pompa moderada, no por vanidad, sino por doctrina, porque la pobreza no anula la dignidad del cristiano y porque la caridad, cuando es verdadera, se atreve a hacerse visible. Ahí tiene la paradoja. La cofradía, que parece solo un padrón de casas, está obligada, por su misma razón de ser, a tener campana, entierro, pena y arca. Y si no dura, no dura y dura. Y dura además con un rasgo que en Jalostotitlán es decisivo. No solo entran españoles o familias de razón, entran también los indios principales de San Salvador. Y esto es lo curioso en esa cofradía precisamente, y ya lo había hablado cuando hice mi episodio sobre la del Santísimo Sacramento, en la cual en esta de las ánimas del purgatorio entran desde indios cantores hasta esclavos creados y todo. Entonces esta era otra cosa diferente. Entran también los indios principales de San Salvador, no como multitud anónima, sino como principales. Y vamos a ver un listado. Es decir, como casas, como cabezas, como parte del orden reconocido. Porque hay uno que precisamente coincide con el nombre de un indio principal, el cual aparece en el listado de alcalde en 1619, en el proceso de Francisco Muñoz de Borges, y aparece aquí asentado como cofrade fundador. Bueno, me corrijo, no como cofrade fundador, pero aparece y se me fue el nombre, pero se apellida Hernández. Bueno, y es por eso que menciono esto. Y eso vuelve más aguda la paradoja, porque la cofradía, al integrar principales indios junto a casas españolas, no está proclamando igualdad moderna, cosa ajena al siglo XVII, sino practicando una igualdad antigua y funcional, la igualdad de las obligaciones corporativas. En la mesa del mayordomo no se sienta una sangre, se sienta una casa. En la campana no suena un apellido, suena una pertenencia. Y donde hay pertenencia hay cuentas. Porque una cofradía de misericordia no vive de aire, vive de entradas, de limosnas, de cuotas anuales, de censos, de pan, de cera, de plata, de lo que se cobrare. Vive de una arca con llaves repartidas para que nadie robe sin testigo, de libros de cargo y descargo, como bien lo especifica y lo documenta Sergio en lo que puede documentar, y que en los otros libros que yo hice de las cofradías de Tepatitlán queda constancia de que llevaban peso sobre peso contado, para que nadie gaste sin memoria, de inventario de ornamentos, para que el altar no se desvista, y de una regla de no vender bienes raíces sin cabildo y escribano,
para que la cofradía no muera por codicia o por urgencia. Porque había de todo, había ratas y había pues, urgencias. Así, aunque el libro de 1628 no lo diga, la vida lo exige, el tesoro guarda, los mayordomos cobran, los diputados visitan, el rector o cura protector vigila la espiritualidad y el escribano, cuando lo hay, asienta, no por gusto, sino por la necesidad, no porque sean más cultos, sino porque son responsables. La cofradía no es un rezo, es una administración de la caridad. Y esa administración alcanza incluso lo que parece ajeno a una hermandad, pero no lo es, la paz del pueblo. En lugares donde la cofradía es verdadera, la regla suele ordenar que si hay enemistades o riñas, y aquí es una otra paradoja de que esta es de 1627, y aunque es posible que hubo anteriormente cofradías en Jalostotitlán, pues los problemas más grandes que tuvo esa sociedad se dieron y se evidenciaron en el proceso contra Francisco Muñoz de Burqués, el beneficiado, y fue antes de estas cofradías. Ya con estas cofradías entraba la de como hermanos. Y es aquí donde ordena esto. Si hay enemistades o riñas, los oficiales procuren concordia, llamen a los más capaces, junten a los bandos, apaguen el fuego antes de que se haga sangre. ¿Y por qué? Porque la caridad no solo entierra muertos, evita que los haya. La misericordia no solo cura, previene. Y en San Salvador de Jalostotitlán, de casas entrelazadas, compadrazgos, linderos, aguas y herencias, la concordia no es una virtud abstracta, es una herramienta de supervivencia. Porque si no, llega un momento en que tanta fricción que se dan en la torre todo. Y el otro extremo de la vida también entra la regla, el casamiento. Si la cofradía podía, como tantas, dotar o ayudar a casar doncellas pobres, huérfanos o vergonzantes, eso también había tenido por forma pública. Procesión con candelas, vela blanca o verde en la mano, señal visible de que la casa que no nace sola. Allí la cofradía hace lo que el archivo raras veces cuenta, fabrica continuidad doméstica, une, sostiene, viste, dota y al hacerlo ordena una sociedad de la cual quedó perfectamente encajada cristianamente y estructurada con envidia, obviamente humana, pero que dio a la gran sociedad alteña y que eventualmente se migra a lugares como a San Francisco de Tepatitlán, de Jalostotitlán. De modo que el libro de 1628, que parece un listado de nombres nada más, si lo ves, sería en realidad la puerta de una ciudad entera. Detrás de cada casa asentada hay un deber de misa, un deber de entierro, un deber de visita al enfermo, una multa por pagar, una cuota anual, una llave del arca, una candela en procesión, una campana en muerte, una cuenta final del año y detrás de cada continuidad, 1632, 36 y 37, como lo digo, que nada más me enfoqué, hay una misa, estatuto, aunque el papel no lo muestre. Y ahí es donde yo pareciera que me contradigo a lo que en el episodio segundo dije cuando yo no hablo por el papel, pero aquí interpreto por lo que ya no dice el papel. He aquí la paradoja completa. En San Salvador de Jalostotitlán, las constituciones más fuertes fueron las más invisibles. Lo más gobernante fue lo menos copiado, pero su existencia se prueba como se prueba la existencia del viento. No por verlo, sino por ver cómo se mueven los árboles. O sea, acta no verba. O sea, los hechos, no las palabras. Y el árbol no solo se mueve, sino se cree, sino que crece,
año tras año, asiento tras asiento. Entonces el viento no fue ilusión, fue ley. O sea, y eso lo vemos en que los núcleos que la fundaron desglosaron a sus hijos y los añadieron en los años posteriores. Bueno, y ahora me voy a ir un poquito más adelante porque quiero otro punto que también escribí y que me gustaría ahondarle. Porque aquí en esto también meto unas que otras, ¿cómo se le dice? Hipótesis. Bueno, reunión devocional y mesa de gobierno comunitario. Y aquí empiezo. En 1 de enero de 1628 se asentó por cofrade don Andrés de Estrada y Bocanegra. Eso es yo teniendo el pergamino, se puede decir, o el documento que me pasa muy amablemente mi amigo Sergio Gutiérrez Martín y que él fotografió de el Jalos del Ayer y que hizo su libro de la cofradía, excelente que está, y creo que el nombre completo en la segunda edición es Los primeros pobladores de la meseta alteña, si mal no me recuerdo, al cual voy a dejar un enlace para que le guste, pero yo aquí con el documento hago una pequeña narrativa. El 1 de enero de 1628 se asentó por cofrade don Andrés de Estrada y Bocanegra, cabeza de casa y figura central del momento fundacional. Dio de limosna 10 vacas, una aportación de gran peso económico, propio de quien entra en la cofradía no como simple devoto, sino como fundador efectivo. Murió posteriormente y se le dio su misa, quedando su memoria incorporada al régimen espiritual de la Constitución. Ese mismo día se asentó, de 1628 al 1 de enero, doña Ana González Florida, mujer de don Juan González de Hermosillo, fundador. El mozo, ¿no? Sería el hijo de don Juan González de Hermosillo, el viejo labrador de Guadalcanal, y de su mujer, doña Ana María Muñoz. Fundador. Su asiento no inaugura obligación autónoma, sino se inserta en la casa González de Hermosillo, ya vinculada jurídicamente a la cofradía. Falleció y se le dio la misa conforme a la práctica habitual. En la misma fecha compadeció doña María Muñoz, hija de don Juan González de Hermosillo, ya hablado, reafirmando la inclusión de los hijos dentro de la memoria de la casa, sin que ello suponga fundación individual. ¿A qué voy? Y de eso hablo. El fundador era la cabeza y a veces funcionaba como solamente un hombre de fundador, el hombre o ambos, la mujer y el hombre, pero al final de cuentas la fundación entraba por casas o por linajes. Reafirmando la inclusión de los hijos dentro de la memoria de la casa, sin que ello suponga fundación individual. Murió y se le dio la misa. También en este primer asiento colectivo entró don Alonso Bellerino, vecino fundador, quien dio de limosna 2 vacas, confirmando su condición de cabeza de casa obligada. Murió y se le dio misa. Junto a él se asentó don Alonso de Aguilera, que dio una limosna de 1 vaca, y cuya presencia responde al mismo patrón, obligación económica concreta, memoria espiritual garantizada. En ese mismo bloque aparece doña Ana García, viuda, quien dio la limosna de 2 vacas. Su condición de viuda la habita como cabeza de casa a efectos cofradiales. Murió posteriormente. Se asentó igualmente doña Ana Muñoz, hija de don Francisco Muñoz de Hermosillo, fundador, incorporándose como miembro de una casa ya obligada por los González de Hermosillo. A su lado figura otra doña Ana Muñoz, declarada huérfana, cuyo asiento se hace de limosna, y a quien, tras su muerte, se le dio misa, caso que muestra cómo la cofradía también absorbe situaciones de dependencia de desamparo, como ya lo habían nombrado. Por eso es de que, y hago la explicación primero de que no necesariamente necesitas ver las constituciones
es como, no necesariamente tienes que ver el aire para saber que hay los árboles lo delatan. Dentro de la misma casa de los Estrada aparece don Andrés de Estrada y Flores, el mozo, hijo de don Andrés de Estrada Bocanegra, cuya inscripción confirma la lógica doméstica del libro. No se fundan individuos, se asientan casas o linajes. Avanzando en los primeros años, se asienta doña Ana Flores y poco después doña Ana González, le pongo el 3 porque son muchos años, ¿no? Hija de don Juan González de Hermosillo, reforzando la continuidad intensa de esa familia dentro de la cofradía. En abril de 1632 se asentó doña Águeda de Torres, quien dio de limosna 2 pesos por ser pobre, asentándose junto con 4 hijos, un caso explícito en la que la pobreza no excluye la pertenencia, sino que la cofradía la integró bajo una modalidad económica atenuada. Ese mismo año se asentó doña Antonia de Velasco, hija de doña María Tavera, quien dio de limosna 1 peso, también por condición de pobreza. Se le dio la misa conforme al rito. Figura igualmente don Andrés Rodríguez, quien dio de limosna 2 pesos y doña Ana Muñoz, hija de don Silvestre Camacho, que dio de limosna 4 añejas, junto con su madre doña Teresa de Hermosillo, fundadora también. En esta constelación familiar se asienta don Agustín de Hermosillo, hijo de don Diego Alonso del Pedroso y de doña Teresa de Hermosillo, quien dio de limosna 1 novillo. Su asiento evidencia la presencia de varias generaciones bajo una misma obligación doméstica. Junto a ellos aparece Diego Alonso y doña Paula de Torres. Bueno, aquí tengo que ver Diego Alonso y Teresa de Hermosillo. Aquí tengo que corregirme en el aire. Bueno, como fundadores y su hijo, don Alonso Ramírez, quien igualmente dio de limosna 1 novillo, reafirmando la continuidad patrimonial y espiritual de la casa. Se asentó asimismo doña Ana de Mendoza, hija de don Sebastián Ramírez, quien dio de limosna 4 pesos, y poco después doña María de Hermosillo, mujer de Diego Sánchez Carranza, integrado a la casa del Carranza, entramado cofradial. Eso lo de arriba me dejó pensando qué fue lo que me pasó, pero tengo que corregirlo. Cierra este primer bloque doña Andrea Rodríguez, hija de Juan Becerra y de doña Ana Sánchez, también hija de don Juan Becerra, la que muestra la incorporación paulatina de nuevas casas al sistema ya consolidado de la cofradía. A partir de 1633, la Cofradía de las Benditas Ánimas muestra un cambio perceptible. Ya no se trata de dotaciones iniciales, sino de asientos que confirman pertenencia, reafirman obligaciones y sostienen la memoria de casas ya integradas. En estos años reaparece con frecuencia la casa de Hermosillo, la principal, ¿no? Los González de Hermosillo en Jalos principales. No como tronco único, sino como núcleo reiterado de responsabilidad. Así se asienta doña Ana Muñoz de Hermosillo, mujer de Diego Sánchez Carranza, quedando su casa incorporada mediante limosna con la correspondiente misa. Junto a ella figura don Andrés Carranza, cuyo asiento confirma la presencia continuada de esta familia en la vida cofradial, sin que el libro distinga jerarquías internas. Uno lo sabe quiénes son y ya las genealogías de ellos, porque este libro ayuda a atar cientos de cabos en genealogías. Pero el libro no lo sabía en ese momento, a menos de que lo determine, ¿no? Asentamos a fulano de tal, esposo de tal o hijo de tal.
En 1641 se asentó doña Ana Magdalena, madre de don Baltasar, cantor. ¿Ok? Y no quiero levantar falsos, pero esta Ana Magdalena se me figura que es la Ana Magdalena que había sido, bueno, mejor no digo, que había sido una amante de don Juan González de Hermosillo y de su hermano, pero no. Dio de limosna 2 pesos y se le dio la misa. El asiento no funda linaje alguno, registra una función. Don Baltasar comparece por su oficio de cantor y la cofradía lo incorpora no por sangre, sino por servicio litúrgico. Ese mismo año aparece don Andrés, hijo de don Juan González, quien dio de limosna 2 pesos. El libro no precisa más, el parentesco basta para situarlo dentro de una casa ya mencionada. En 1643 se asentó don Alejo Ramírez, hijo de don Sebastián Ramírez y de doña María de Hermosillo, quien dio de limosna 2 pesos. Este asentamiento es representativo del periodo. Los hijos de casas fundadoras compadecen cuando alcanzan edad y capacidad, y lo hacen con limosnas monetarias moderadas, acordes a una economía ya normalizada en San Salvador de Jalostotitlán. Vamos a ver. En ese mismo año se asentó doña Andrea de Saavedra, quien dio la limosna una vaca, y se le dijo la misa. Su entrada muestra que el ganado sigue presente como forma válida de contribución, aunque ya no domine el sistema, ya era más el efectivo. A mediados de la década, la cofradía incorpora a don Lázaro Gutiérrez de Hermosillo, ¿no? El bachiller, quien aparece no solo como cofrade, sino como mayordomo. Su presencia marca un giro institucional. El libro empieza a reflejar con claridad la distinción entre quién pertenece y quién administra. Don Lázaro Gutiérrez no funda, gestiona. Da limosna, recibe otras y su nombre queda asociado a cuentas, mandatos y misas. Junto a él se asienta doña Ana Ramírez y se registra la memoria de don Antonio Ramírez, ya difunto, por mandato, lo que muestra cómo la cofradía absorbe obligaciones post-mortem y no exige presencia física para sostener la memoria. Y es evidente en los padres de los abuelos de los Gutiérrez Rubio y los padres de los González de Hermosillo, ¿no? Se asentó igualmente a doña Ana Flores de Palencia, mujer de don Silvestre Camacho, el mozo, quien dio de limosna 5 pesos. Su asiento no puede leerse aisladamente. Se inscribe dentro de la casa Camacho Hermosillo, ya presente desde los primeros compases de la cofradía. En 1637 se asentó doña Antonia de Saavedra, hija de doña Inés de Mendoza, quien dio de limosna 5 pesos. Inés de Mendoza o Inés de Brenes, deliberadamente, confirmando la entrada de nuevas casas bajo la misma lógica que las anteriores: parentesco declarado, limosna fijada, misa asegurada. Aparece también don Antonio de Quesada, español, vecino de San Juan de los Lagos, cuyo asentamiento es singular. No dio limosna, pero quedó obligado a pedir limosna para las ánimas todos los días de su vida. Este caso muestra con nitidez que la economía de la cofradía no se reduce al dinero. El trabajo devocional también es capital espiritual. En 1647 se asentó a doña Ángela de Orozco, hija de don Diego de Orozco, y se le dijo la misa. La casa Orozco entra así al circuito de memoria sin grandes dotaciones, pero con plena integración ritual. Orozco Agüero. Por esos mismos años figuran don José González, don Agustín Gómez, capitán Agustín Gómez de Hurtado de Mendoza, quien dio 5 pesos. Y este sería el hijo de don Agustín Gómez de Hurtado de Mendoza, cuyos asientos revelan la incorporación de hombres con título y oficios, no como fundadores nuevos, sino como sostenedores de institución ya madura.
Cierra este bloque don Lázaro Gutiérrez de Hermosillo, quien reaparece como mayordomo, y don Agustín García, capitán, reafirmando que a estas alturas la cofradía se sostiene por una red de cargos, no por impulsos fundacionales. Hacia 1648, el libro de la cofradía deja ver con mayor claridad un fenómeno que venía gestándose: la reintegración de las casas, sin haber fundado de nuevo. Sostiene la institución por presencia continuada. En este marco se asientan nombres que no inauguran etapa, pero confirman estabilidad. En estos años figuran don Bernabé de Olivares, quien se asienta como cofrade y da limosna 2 pesos, quedando su casa integrada en el circuito ordinario de misas. A su lado aparece doña Beatriz Ortiz, cuya limosna 1 peso responde al patrón ya asentado para mujeres solas o de economía moderada. No hay aquí fundación, sino abjeción funcional. Se asienta don Blas Becerra, vecino reconocido, linaje de los Becerra, quien dio de limosna 1 vaca y cuya casa reaparece posteriormente por vía de hijos referenciadas y filiales. En torno a él aparece don Bernabé Ramírez, con limosna de 2 pesos, reforzando la presencia del grupo Ramírez dentro de la memoria cofradial. Dentro de la casa de Estrada, ya firmemente incorporada desde el inicio, aparece don Bernardino de Estrada y Nava, hijo de don Andrés de Estrada y Bocanegra, quien se asienta como fundador. No se asienta como fundador, sino como heredero de una obligación ya contraída. Su limosna, 2 pesos, es coherente con su condición de hijo asentado bajo casa obligada. El nombre de don Andrés de Estrada y Bocanegra reaparece únicamente como referencia de filiación, no como nueva obligación. En este mismo periodo se asienta don Baltasar Flores, cuya limosna de 2 pesos lo vincula a la órbita de los Estrada, de dinero, ¿no? Y don Blas Ramírez, hijo de doña Águeda de Torres, quien dio limosna de 1 peso, confirmando cómo la cofradía integra descendencias de casas pobres sin exigir dotaciones imposibles. Aparece también doña Beatriz Hernández, mujer de don Juan de Aceves, asentándose con limosna de 2 pesos. Su marido, o sea, doña Beatriz Hernández es González de Hermosillo, pero aquí aparece como Hernández. Su marido, don Juan de Aceves, figura como cabeza de casa ya incorporada. Y poco después se sienta su hijo. Y luego dice, don Benito Muñoz de la Barba, hijo de don Francisco Muñoz de la Barba, con limosna de 2 pesos, reafirmando la continuidad interna de esa casa sin multiplicar fundaciones. En ese torno, a la casa de Ramírez Hermosillo, se asienta doña Beatriz de Hermosillo, hija de don Sebastián, con limosna de 2 pesos, y se vuelve a figurar doña María de Hermosillo, ya conocida por asientos anteriores. La reintegración no crea nuevo tronco, sino lo confirma. Y esto es algo que es bien curioso en esta cofradía y que a mí, en lo personal, cuando leí todo el documento, me llamó la atención porque aparecen un par de veces personas que ya estaban siendo citadas como cofrades o como hasta fundadores y que después los vuelven a sentar como cofrades. Lo que puede significar, en mi opinión, es de que o era una reafirmación o que simple y sencillamente dejaban de serlo por las faltas de obligaciones llevadas a cabo, o era simple y sencillamente un protocolo que llevaban que cada cierto tiempo tenían que hacerlo. No lo sé, pero se me hizo muy curioso. Y para prueba un botón, pues queda el caso de mi ancestro y ancestro de todos, don Manuel Gómez, cuando aparece como fundador, Manuel Gómez, esposo de Catalina de Mendoza y geniarcas de los Gómez Hurtado de Mendoza, y después aparece que su mujer lo asienta como cofrade, ya difunto él. Entonces así, caray. Y también
en ese mismo tono, y hablo de él, aparece siendo asentado como fundador en el 1 de enero de 1628, un Manuel Ramírez. ¿Okay? Y cuando lo vi, me di la vuelta 2 veces y dije, ¿acaso será Manuel Gómez que le están llamando Manuel Ramírez? Puede ser, puesto que Manuel Gómez fue hermano de Gonzalo Ramírez, hijos ambos de don Diego Ramírez de Cantillana y de doña Inés de Brenes, ¿no? Y de los cuales ya hablé en el episodio que hablé acerca de lo que algo andaba mal en la ascendencia de los Cornejo. Bueno, continúo. Se registran también don Blas de Santillán, doña Beatriz Carranza y don Bartolomé Carranza, con limosnas que oscilan entre 1 y 2 pesos, entregándose en la vida ordinaria de la cofradía. No hay notas extraordinarias, son asientos de mantenimiento. Hacia mediados de la década se asienta doña Beatriz de Hermosillo, nuevamente, en asiento fechado de 1648, no como duplicación de personas, sino como actualización de memoria. Y eso es a lo que me refiero. Y es porque era una práctica común cuando se renueva la obligación o se dice misa pendiente. Bueno, eso es supuestamente lo que significaba. Figura asimismo don Bartolomé Santos de Macías y doña Beatriz Muñoz de Nava, con limosnas moderadas, y doña Beatriz Enríquez del Castillo, mujer de don Pedro Lozano, cuya limosna de 4 pesos destaca dentro del bloque. Don Pedro Lozano aparece como referencial marital, sin generar asiento autónomo. Cierra este conjunto don Bernardino de Anda, cuyo asiento se hace con limosna de 5 pesos. Ya en un momento en que la cofradía opera con plena regularidad y las cantidades se han estandarizado. Entrados ya en la segunda mitad del siglo XVII, la documentación de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio muestra con nitidez un desplazamiento silencioso pero decisivo. La institución deja de definirse por nuevas incorporaciones familiares y pasa a sostenerse por oficios, servicios, rituales y obligaciones continuas, lo que nos puede demostrar la situación económica y la de San Salvador de Jalostotitlán, aparte que había otras cofradías. Y como esta tiene esa función que digo de que no era precisamente la de más alcurnia, esa era la del Santísimo Sacramento, como lo hemos dicho. Bueno, en estos años aparecen con mayor frecuencia los cantores, cuya presencia no funda casa ni inaugura memoria doméstica, pero resulta indispensable para la vida litúrgica de la cofradía. Así se sientan don Baltasar, identificado expresamente como cantor, cuya madre, doña Ana Magdalena, ya había compadecido anteriormente y había dado limosna de 2 pesos. La cofradía no registra aquí linaje alguno, sino función viva, o sea, no especifica que eran indios. Y eso es a lo que me refiero. La música como servicio de las ánimas. Junto a él se figura Juan Baltasar, cantor, don Gabriel, también cantor, y don Francisco Javier, también cantor, los indios cantores, cuyos asientos hacen por razón de oficio. No todos ellos dan limosna en dinero, algunos quedan obligados por servicio y su memoria se conserva no por bienes aportados, sino por trabajo ritual sostenido, insisto. En este mismo bloque aparece don Juan Hernández, y este es el que digo que aparece por la fecha con los indios principales de Jalos, cantor, y más adelante don Gabriel González, el cual sería, en mi opinión, el mismo don, pero este ya tiene la nota. Sin nota de parentesco, pero con función clara dentro del aparato litúrgico. La cofradía registra sus nombres con la misma seriedad que de los fundadores.
no por jerarquía social, no porque eran indios, sino por necesidad institucional. Porque un pueblo de indios como San Salvador de Jalostotitlán, lleno de españoles, pues he ahí el dilema. A la par de estos oficios visibles, el libro comienza a incorporar presencias más frágiles, pero no menos significativas. Así se asientan don Diego del Rosario, descrito expresamente como un negro esclavo. Y aparte está también la negra Inés, que era de Francisco Muñoz Cabeza. ¿Okay? Creo que adelante le va a salir. Ah, aquí está. No dio limosna. Su asiento se hace por mandato y memoria. Puede ser que los asentaban como en representación y obligación de algún familiar o algo para que se presentara a hacer todas las obligaciones. Yo diría, eso es lo que haría yo si se asentara a alguien en este término, en ese tiempo, no ahorita, obvio. La cofradía no borra su condición, la consigna y, al consignarla, lo integra en la economía espiritual del lugar. ¿Por qué? Porque en la condición cristiana católica de la Nueva España no era racismo, era clasismo. Junto a él aparecen doña Francisca, negra, el licenciado don Diego de negra del licenciado don Diego de Camarena, el beneficiado de San Salvador de Jalostotitlán, y otras personas identificadas por su dependencia más que por su casa. Estos asientos no amplían la red familiar, ensanchan la comunidad moral que la cofradía reconoce. En los mismos años se hacen frecuentes los asientos de personas por mandato o por misa, sin que medie la limosna explícita. Aparecen así don Domingo Gutiérrez, don Domingo de Vargas, don Diego Delgadillo y don Diego Falcón, cuyos nombres figuran asociados a misas, pagos pendientes o a memorias reactivas. La cofradía no exige presencia plena para registrar memoria. Basta la obligación espiritual. Es también en este periodo cuando los mayordomos adquieren un papel central. Reaparece don Lázaro Gutiérrez, bachiller, ahora no solamente como cofrade, sino como administrador, insisto, efectivo de bienes, cuentas y mandatos. A su alrededor se mencionan pagos, rezagos, entregas de cera y cumplimientos de misas, sin que el libro vuelva sobre su linaje. El oficio eclipsa la sangre. En este mismo clima administrativo se asientan nombres como don Manuel Fernández, don Manuel Ramírez, don Luis Marín, don Pedro Jiménez y don Pedro Ramírez, que aparecen vinculados a pagos, cobros o simples registros de cuenta. No se dice de todos que sean cofrades fundadores, se dice que intervinieron, y eso basta para que el libro los conserve. Y este Manuel Ramírez es el que me refiero. Avanzando hasta la década de 1680, se observa una mayor presencia de menciones post-mortem. Figuran don Antonio Ramírez, don Francisco Gutiérrez difunto, doña Angelina García difunta, fundadores, dice, y otros nombres cuya entrada en el libro se hace para saldar misas, ajustar cuentas o cerrar memorias abiertas. La cofradía no registra muerte como cierre, la registra como obligación pendiente. En este punto, la institución aparece ya plenamente configurada, no como un conjunto de casas en expansión, sino como un sistema de memoria que absorbe personas, oficios, servicios y ausencias. El libro no crece en número de fundadores, crece en densidad de funciones. A partir de los últimos años del siglo XVII, el libro de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio adquiere un carácter distinto, más responsado y a la vez más denso, que ya llega un momento en que se llena. Las incorporaciones se espacian. Los nombres reaparecen menos por novedad que por necesidad de cierre, por ajuste de cuentas, por misas atrasadas o por mandatos piadosos que se reactivan con el paso del tiempo.
En este periodo figuran don Rodrigo de Olivares, ya no como fundador, pues lo fue, ni como vecino que entra, sino como escribano. Esto es como mediador de la memoria escrita. Su presencia no añade obligación espiritual, garantiza forma. El libro se sostiene también por quienes saben escribirlo. Aparece igualmente don Rafael Ángel y don Rafael Ángel de Rivera. El mismo, ¿no? Nombres que se consignan en relación con pagos y misas, sin que el texto reclame mayor identificación. No se trata de fundar nada nuevo, se trata de cumplirlo pendiente. En estos años tardíos se hacen más frecuentes las hojas sueltas, los asientos fragmentarios y las notas breves. En ellas se hace mención de un Juan, y roto el espacio, don Cristóbal, doña Manuela, don Cebrián y doña Catalina, sin apellidos o con el rastro roto por el uso y el tiempo. La cofradía no los descarta por incompletos, los conserva tal como llegan. Dentro de ese mismo motivo aparecen registros vinculados exclusivamente a misas de ánimas, donde figuran Capitán Don Matías, Don José Blas, Don Manuel Quesada, Don Pedro de Reynoso, Don Joaquín Enríquez, Don Antonio Delgadillo, Don Manuel Lozano y Don José Romo. Estos nombres no fundan, no administran y en muchos casos ni siquiera compadecen en vidas, son memoria activas del rito. Se registran asimismo personas cuya única huella es el pago a la promesa. Don Francisco Muñoz, don Diego González y don Francisco Ramírez. El libro no explica quiénes son, no lo necesita. Basta con que el nombre exista para que la misa se diga y la obligación se cumpla. Sí, en el sentido de que sucede. Pero para nosotros, que queremos absorber toda la información genealógica en su tiempo, ¿no? Pues así es. Y ahorita que es en la forma de que cómo se lee, pues así se lee. En este tramo final, la cofradía aparece ya plenamente separada de cualquier impulso fundacional. No hay casas nuevas, ni grandes limosnas en ganado, ni dotaciones excepcionales. Predominan los pagos en pesos, las mandas concretas, la cera necesaria y los servicios mínimos para sostener el altar y el ciclo anual. Lo que sí se intensifica es la función memorial. Los difuntos se acumulan, los nombres se repiten, las misas se encadenan, la cofradía deja de ser un lugar de entrada y pasa a ser un lugar de retorno. Se vuelve archivo del pasado común. En este punto la institución ya no necesita explicarse. Funciona, registra y cumple. No se interroga sobre linajes ni sobre méritos, administra memoria. Así, a lo largo de más de un siglo, porque me enfoqué nada más en los primeros años, como insisto, la cofradía de las benditas ánimas del purgatorio no construyó genealogías ni proclamó jerarquías. Hizo algo más silencioso y más duradero. Ordenó el recuerdo. Y gracias a ese recuerdo nosotros lo tenemos y lo podemos analizar y ahondar y tomarlo en versiones y visiones diferentes. Los nombres fundadores, mujeres, hijos, pobres, esclavos, cantores, oficiales y difuntos no aparecen para ser elevados, sino para no ser olvidados. La limosna mide la posibilidad. El parentesco sitúa la casa. El oficio justifica la presencia y la misa asegura la continuidad. Y eso es lo que es lo más importante para mí en lo que se refiere de lo de la cofradía. Bueno, y aquí hice un poquito, bueno, llevo esto que les estoy mostrando de cómo separo por casas, ¿no? La casa Jiménez, Juan Jiménez, fundador. Y aquí está, bueno, para que vean lo que hice. Fundador, ¿no? Andrés de Estaba Bocanegra, su mujer y los hijos asentados en los primeros años. La casa de los González de Hermosillo, aquí están. Los Muñoz de la Barba, que se asientan y obviamente a
a años posteriores se asientan el resto de, bueno, como esta Francisca Muñoz de la Barba, la mujer de Nicolás Ramírez de Hermosillo, se asienta, y también otras, pero yo no me, y también José Muñoz de la Barba, el hijo de Francisco Muñoz de la Barba, pero no, estos son los que asienta directamente don Francisco Muñoz de la Barba, que son él como fundador, su mujer como fundadora, su hija, su hijo Francisco Gutiérrez de la Barba, su otro hijo, Benito Muñoz de la Barba, Ana Muñoz de la Barba y Josefa, las pobres mujeres Muñoz de la Barba, de las cuales hablé en mi libro bueno, en la revista y en el episodio de La Dispensa Frustrada, y doña Isabel García y doña María Muñoz. Esta última, María Muñoz, la que fue mujer de el capitán Agustín García de Hermosillo. Aquí don Francisco Muñoz Cabeza, que también se le llamaba Francisco Muñoz de Hermosillo. Así es. Bueno, entonces así queda más o menos el trabajo que voy haciendo de esta relación y asiento general de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Y pues mi visión y mi forma de verlo diferente, yo sé que no hay necesidad de hacer otra cosa que sea parecida a lo que ya hizo muy bien y excelentemente Sergio Gutiérrez. Pero yo quería hacerlo de esta manera porque dije, bueno, mi gusto es. Y qué lástima que no se pudo hacer y presentar a mi estimado Sergio, porque sí quería yo hablar con él acerca de las rarezas que tienen eso y aparte hipótesis sobre personas que estaban ahí. Okay. Bueno, con esto me despido y una vez más, gracias por haber estado aquí conmigo. Ah, caray, me devolví a donde está el documento. Así. Gracias por estar conmigo. Este es el fin del episodio número 58. Que la pasen bien. Se despide su anfitrión, Jorge Barba. No se les olvide darle me gusta, compartir y ya estamos en Spotify. Y estén pendientes que va a haber otros episodios de otras cosas. Voy a empezar a hablar de unas cosas que tengo atoradas ahí, que ya había prometido que iba a hablar acerca de Puebla, acerca de Tepa y de otras cosas. Pero el tiempo. Tal vez no vaya a ser en estos tiempos que ya se acerca, bueno, que ya está aquí la Navidad y el Año Nuevo, pero sí lo haremos. Y tengo también prometido hablar con mi estimado amigo Eric Reynoso y también con mi amigo y uno de los grandes, Daniel Serna, el de Dispensas de Valladolid. Bueno, que la pasen bien.